Todas las expediciones a la Antártida desde hace incluso más de 130 años son interesantes de analizar y nos pueden entregar algunas partes importantes de este gran rompecabezas. Sin embargo, existieron expediciones en los años 30 y 40 que fueron claves y modificaron la forma de ver al mundo en esta nueva humanidad. Canal de YouTube Nos Confunden. La Operación Tabarin fue una expedición británica a la Antártida realizada durante la Segunda Guerra Mundial en 1943, previa a la famosa Operación High Jump, y tuvo algunas particularidades que pueden ser interesantes para mencionar y analizar. Como decíamos, la Operación Tabarin sería otra de las tantas que abriría el camino hacia el descubrimiento de otras tierras cruzando las grandes murallas divisorias. Si bien su misión principal era establecer bases permanentemente ocupadas, realizar sólidas reclamaciones de territorio, de islas alrededor y partes de la Antártida que dejarían a Argentina y Chile fuera. Pero, ¿qué buscaba realmente y por qué tanto interés en custodiar esa zona? Se establecerían puntos importantes para el inicio luego de expediciones cruzando pasajes antárticos a través del océano, y también se empezaría a custodiar esa zona con tecnología avanzada para evitar la navegación de cualquier tipo que no sea militar, convirtiendo la navegación en dicha zona en un lugar estrictamente selectivo. Pero algo más también estaba sucediendo y tenía relación directa con expediciones alemanas previas. Canal de YouTube Nos Confunden. Otro de los motivos que hacían de esta expedición, como se consideró desde su planificación como altamente secreta, era investigar posibles bases alemanas desde la expedición denominada Nueva Suabia, realizada por aquellas latitudes hacía nada más que 5 años atrás, en 1938 y 1939. Canal de YouTube Nos Confunden. Los alemanes preponderaban la zona como de gran importancia, incluso antes de iniciada la Segunda Guerra Mundial. En 1901 y 1903 existió también otra importante expedición alemana llamada Expedición de Gauss, y la primera en utilizar un aerostato en la Antártida para la investigación y exploración del territorio. Esto claramente llamaría la atención por lo que encontraron en la zona, llevando la exploración un nivel más allá con la segunda expedición antártica en 1911 y 1912, liderada por Wilhelm Filchner, que tenía como objetivo atravesar la Antártida, como incluso indica el reporte oficial, para determinar si era un único continente o se componía de varias islas unidas. Canal de YouTube Nos Confunden. Sin duda, esta expedición antártica alemana buscaría atravesar las grandes murallas de hielo divisorias que, según datos oficiales, fracasó. Se nombró a la costa como Costa de Luitpold y Barrera de Hielo de Filchner. Como esto no impediría la intención alemana de cruzar las barreras, y una flota ballenera salió de Alemania en 1937 y cuando volvió en la primavera de 1938 se elaboró un plan para la tercera expedición a la Antártida. ¿Qué tipo de tecnología o plan había elaborado en ese año esa flota? Canal de YouTube Nos Confunden. Llegaría entonces el momento de la expedición a Nueva Suabia, la que podría haber marcado un antes y un después en la historia de la nueva humanidad.
en semanas posteriores de arribar a la Antártida, específicamente a la zona denominada como Tierra de la Reina Maud, comenzaron a realizar estudios y reconocimientos geográficos. Se realizaron 15 vuelos a bordo de 2 hidroaviones de 10 toneladas llamados Passat y Boreas, curioso nombre relacionado al dios griego del frío viento del norte, tormentas e invierno. ¿Dónde quedaba su hogar? Precisamente en Hiperbórea, que significa más allá de Bóreas, en tierras donde la gente vivía en completa felicidad hasta edades extraordinariamente longevas. La expedición secreta alemana posiblemente conocía de la posibilidad de encontrar tierras más allá de la Antártida, analizando la zona en su primera expedición y confirmándola en la segunda, aunque fallida, daría lugar a esta tercera expedición Nueva Suabia, buscando las misteriosas tierras entre los pasajes antárticos. Canal de YouTube Nos Confunden. La información se filtró y despertaría el interés de otros países. Noruega empezaría a reclamar la zona, tenía interés en el área y el 14 de enero de 1939 proclamó su soberanía sobre las costas y mares de la Tierra de la Reina Maud, que se convertiría en la zona del comienzo hacia el más allá. Sabemos que muchas teorías giran en torno a estas expediciones alemanas y luego a la importante británica como Tabarin, culminando con la expedición High Jump, que transportaría Estados Unidos bajo el liderazgo del contraalmirante Richard Evelyn Byrd, con más de 4.700 hombres, 70 barcos y 33 aviones. Canal de YouTube Nos Confunden.